Lucas capítulo 1. Gloria a Dios. ¿Me dan un fuerte amén cuando lo tienen? Amén. Y le he puesto de título a la prédica de hoy: Dios cumple sus promesas. ¿Cuántos saben que Dios cumple sus promesas? Dios no es deudor de nadie. Dios escucha la oración de un niño, la oración de un joven, la oración de un anciano. Dios escucha toda oración. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos una respuesta como el microwave, que metes la comida, le pones un minuto y quieres que salga la respuesta inmediatamente. Y le dices: Señor, yo te dije, Señor, yo te pedí. Él sabe cuándo hablarle a uno, responderle, cuándo traerle la respuesta de la oración. Amén. Dios no es deudor de nadie. Dios escucha toda oración. Lo tenemos Lucas 1:57. Hoy quería hablar de una parábola, pero ayer leyendo la palabra, meditando, me puse a pensar, dije: hoy es 1 de diciembre. El mes de diciembre me encanta lo que es Londres cuando viene la Navidad. ¿Por qué me gusta Londres? Porque cuando se habla de Navidad normalmente es nieve, frío, arbolito, luces, entras a las tiendas y compras algo y Happy Christmas, y me gusta el ambiente. A mí me fascina el ambiente, aunque nosotros no nos damos cuenta. Cuando los musulmanes, mucha gente de Arabia Saudita y de Qatar o de Dubái, gente millonaria, vienen a hacer sus compras acá, no para Navidad, pero cuando ellos vienen, ellos dicen: ¿por qué tantas luces? ¿Por qué están celebrando? Porque en sus países no existe eso. Y es una gran manera de decirle: nació Jesucristo. Aunque Jesucristo no nació un 25 de diciembre, no se sabe qué día nació, la Biblia no nos dice qué día nació. Hay muchas especulaciones, pero a nosotros no importa el día que haya nacido. Él nació, vino un Salvador, y si la gente quiere recordar que dicen que fue ese día, no importa, lo que quieran. Nosotros aprovechamos para decirle a la gente: es real, es correcto, vino un Salvador a la tierra, vino un Jesús que se hizo carne por amor a nosotros, y Dios cumple sus promesas. La promesa que Cristo vendría ya estaba profetizado muchísimos años antes, 700 años antes del Nuevo Testamento. Dios le habla a Isaías y le dice: nacerá de una virgen Jesucristo, se llamará Emanuel, Dios con nosotros, porque será el Dios mismo, se moverá entre nosotros. Y se movió Jesucristo y la gente no lo pudo reconocer. Y entonces esto es poderoso. Con esta víspera dije: voy a hablar acerca del libro de Lucas, el capítulo 1. Les hago una tarea y espero que ustedes hagan la tarea, así como cuando ustedes estaban en la escuela y el profesor les decía: hagan la tarea, y ustedes llegaban a la casa emocionados: papi, mami, quiero hacer mi tarea, estoy desesperado. Yo también les pido encarecidamente: hagan la tarea cuando lleguen a la casa. Léanse por favor solamente ese capítulo, Lucas 1. Son una historia tremenda. Yo no lo leo todo el día de hoy porque sería muy largo, pero me voy a adelantar al versículo 57 y lo voy a leer hasta el versículo 80, que vamos a hablar acerca de dos historias que son secuencia a lo que ustedes van a leer en la casa. Lucas 1:57 en adelante dice un título: Nacimiento de Juan el Bautista. ¿Lo tenemos? Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló diciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaba en su corazón diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. La siguiente historia dice: profecía de Zacarías. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo,
como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar a luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Esto es un acontecimiento antes de este gran acontecimiento que se celebra, el nacimiento de Cristo. Para que naciera Jesucristo ocurrió algo anterior a esto, y habla acerca del nacimiento de Juan el Bautista. Hasta aquí muchos hemos escuchado la historia de Juan el Bautista. Muy poco se reconoce a veces el nombre de los padres de alguien famoso. Uno puede decir, por decir un ejemplo, Boris Johnson, primer ministro de Inglaterra, pero nadie sabe quiénes fueron sus padres, porque se acuerdan del evento, pero muy poco se acuerda lo que aconteció antes de esa persona. Antes de que viniera Jesús, ya Dios tenía preparado ponerlo a Juan el Bautista. ¿Lo entienden? Lo tenía ya preparado. Entonces, ¿quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista era aquel que Dios había preparado para que preparara un camino para el que venía. Ustedes saben la historia de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba bautizando hasta que se apareció Jesucristo. Y cuando se aparece Jesucristo, le dice: yo no soy digno ni siquiera de atarte los zapatos a ti, porque tú eres el Mesías, tú eres el Rey. Ya él estaba lleno del Espíritu Santo. Juan el Bautista entendía que ese era el Mesías. Yo estoy preparando un camino, estoy arreglando, como por ejemplo, la reina va a venir a un trabajo, a un lugar, y entonces uno empieza a hacerle un deep cleaning al lugar, empieza a limpiar, acomoda, ya viene la reina. Hasta que llega la reina y todavía no está, y dice: uy, llegó la reina. Uno se asombra. Juan el Bautista igualito, está preparando el camino, está bautizando. Arrepiéntanse, gritaba ahí, generación de víboras, bautícense para arrepentimiento, dejen su pecado, arrepiéntanse, porque ya viene el tiempo, se está acercando. Y entonces cuando lo ve que se acerca Jesús, él estaba preparando un camino, una voz que clamaba en el desierto, un hombre que se dedicó a predicar el evangelio, que venía el arrepentimiento, ya viene el Mesías. Pero nosotros no sabemos qué pasó antes de Juan el Bautista, quiénes fueron los padres de Juan el Bautista. Y ahora por eso les dije el título de la prédica: Dios cumple los milagros, porque Juan el Bautista era la respuesta de un milagro que unos padres estaban esperando. ¿Y cuántos de nosotros estamos a la espera de un milagro? ¿Soy yo el único o todos estamos a la espera de un milagro? Y Dios responde y queremos otro milagro y otro milagro. Porque Dios es un Dios de milagros. Él hace todo nuevo. Él transforma tu lamento en baile. Él te lleva de gloria en gloria, de poder en poder. En este mundo tú sales victorioso y en el trabajo algo te quiere molestar. Pero tú dices: no voy a dejar que esto me moleste porque yo sigo adelante. Llegas a la casa y algo te quiere ocurrir en la casa. Pero no importa, yo sigo adelante. Porque los hijos de Dios vamos de gloria en gloria y de poder en poder. Amén. Les cuento una historia, no que sea chismoso, porque no es ser chismoso, esto lo sabe todo el mundo, pero me gusta mucho escuchar los testimonios. Dicen de que había un hombre, un joven, un niño, perdón, hombre, joven, niño, empecé desde arriba y lo puse hasta niño. Había un niño que no sabía leer, cuenta la historia, y el profesor le dio una carta y le dijo: dásela a tu mamá. Y fue y le dio la carta a la mamá. ¿Qué dice la carta, mamá? Y entonces lee la carta y le dice de que tú eres muy inteligente, estás muy avanzado, entonces en el colegio no pueden andar a la sabiduría que tú tienes, así que yo te voy a tener que educar en la casa. Y ya no pudo ir al colegio.
Entonces él se quedó en la casa y la mamá le enseñó. Resulta de que ese hombre era Thomas Edison, el que inventó la luz. Y ese hombre, en la carta, el profesor le había dicho, su hijo es un inútil. Su hijo no aprende, no sabe, no le entra, lo botamos del colegio, no lo queremos más. Y hay gente que es así. Recordamos al que inventó la luz, Thomas Edison. Gracias a él, no, gracias a Dios, a través de él podemos tener luz. ¿Se dan cuenta? Pero no sabemos lo que pasaron anteriormente sus padres. Y tenemos la historia de muchas personas. Dicen que el coronel de Kentucky Fried Chicken falló muchas veces, dicen algunos de la historia, en hacer su negocio. Y a la edad de 60 años creo que salió con la idea de crear una pollería, que es el famoso KFC. Y hay diferentes historias. Einstein también es otra persona, que dijeron no puede hablar. Pensaron que no podía hablar Einstein. Este va a ser mudo, dijeron Einstein. Tuvo problemas en el colegio Einstein. Un físico tuvo problemas, este alemán tuvo muchos problemas. Y al final, ¿quién resultó ser Einstein? Ustedes saben, un científico. Porque hay gente de que a veces nos recordamos por el nombre de ellos, pero no sabemos la historia que pasaron antes de estas personas. Dios tiene algo planeado para cada uno de nosotros. Tiene milagros, tiene propósitos. Pero nosotros a veces salimos, como puede salir ese niño del colegio diciendo, me botaron del colegio porque no entiendo. Pero puede salir diciendo, yo soy más inteligente que todos ellos. Porque es tiempo donde uno tiene que levantarse en el nombre del Señor y decir, no me importa lo que la gente quiera decir de mí. El mundo es especialista en aplastarte. El mundo es especialista en decirte no puedes. El mundo es especialista en decirte ese negocio no va, ese trabajo no va, esa casa no va, y a decirte, señalarte, hundirte y tratar de destruirte. Eso se encarga el mundo, pero el Señor Jesús se encarga diciéndote, camina nomás, sigue adelante, yo voy contigo, donde tú vayas, yo voy contigo. ¿Me entienden? Hay muchas veces que nosotros nos dejamos guiar por la voz del mundo cuando tenemos una promesa del Padre, cuando tenemos algo para cumplir todavía. Nuestra vida todavía no se ha terminado y hay un cumplimiento. Tus familiares, tus seres queridos, aquellos que no conocen a Cristo, llegarán a los pies de Cristo. Pero el que cree, al que cree en el Señor Jesucristo, verá su gloria y verá su poder. No tires la toalla, iglesia. Hoy vengo a traerte una palabra de motivación de que Dios cumple lo que Él dice que Él va a hacer. Y yo sé que muchos de ustedes han recibido en su espíritu, en su intimidad, en su oración, algo que Dios ya le dijo por sus familiares o por lo que sea. Yo antes de tener mis hijos ya me habían profetizado que iba a tener hijos. Yo ya sabía muchas cosas porque Dios me lo había dicho y lo había sentido en oración. Pero salía yo de la oración y de ese momento y me sentía como que no pasa nada. Pero nunca me olvidé de los sueños. Nunca. Porque lo que Dios dice, Él cumple. Y tengo muchas palabras proféticas que Dios ha dado. Y se cumplen en su tiempo. No es en el tiempo de nosotros. No es como el microondas. Tú lo metes ahí, pero Dios pone el tiempo. Si nosotros sacamos la carne congelada que hemos metido en el microondas en un minuto y lo tocamos, todavía está frío. 2 minutos, lo vuelves a tocar, está frío. 10 minutos, todavía está congelado. Porque no es el tiempo, es en el tiempo de Dios. Pero tú no te pones a quejarte con el microondas, sino que tú lo pones y le dices, Señor, acá está mi petición, hágase tu voluntad. Yo confío, yo creo, yo clamo, yo oro y yo voy a recibir. Amén. Él es poderoso. Ahora, dice la Biblia cuando empezamos a leer, para tomar la historia que hemos leído, cuando llegó el día del alumbramiento, cuando llegó el día de dar a luz a este niño, Elizabeth, cuando va a dar a luz, dice que hubo alegría, hubo gozo. Qué hermoso es cuando viene un niño. El niño, hago un paréntesis, desde el momento de que entre, de que está en el vientre de la madre, que ya se junta con el óvulo y todo, ya es un ser viviente. Por eso estamos en contra del aborto. Dios dio la vida y Él la quita. No es el hombre el que quita la vida. Dios la da, y si nos puso acá en la tierra, nos puso con propósito. Y dice que no nos ha dado ninguna carga que nosotros no podamos sobrellevar. Si nosotros hubiéramos estado en las sandalias, porque no tenía zapatos Jesús, sino sandalias, estuviéramos en las sandalias de Jesús, ¿no hubiéramos quizás ahorcado o matado antes de llegar a la cruz? Él fue escupido,
le tiraron puñetes, se burlaron, corona de espinas. Creo que fue más el dolor, la burla, que la corona de espinas. El burlarse se burlaron y pusieron rey de los judíos, pero no sabían que estaban profetizando que él era el rey de los judíos. Pero todo lo que él pasó, para que él nos diga a nosotros, yo he pasado todo esto. Es que no me entiende, pastor, no me entiende mi hermano, no me entiende mi hermana la situación que yo estoy pasando. Claro que te entiendo, porque mi Dios, siendo Dios, se hizo hombre y llevó todo tu dolor, llevó todas tus cargas, llevó todas tus enfermedades, llevó las enfermedades de cáncer, de sida, de todo lo llevó en la cruz por amor a ti y a mí. Él lo llevó todo, lo entregó absolutamente todo. Y nosotros podemos decir, es que no puedo porque tengo este estrés, esta preocupación, no tengo trabajo. Mi hermano, nadie se ha muerto por no tener trabajo. Dios provee, Dios abre puertas. Para Él no hay nada imposible. Pero si tu trabajo se pone en la posición de Dios antes que Dios, ahí hay un problema. Por eso es que Dios a veces quita un trabajo para que digas, tú dependes de mí, no de tu trabajo. Por eso nosotros trabajamos para Dios. Y Dios pone empresas para poder trabajar y bendecirnos a través de la empresa. Los hijos son de Dios, no son de nosotros. Por eso nosotros le decimos, gracias Señor por nuestros hijos. No es por ti, no es porque tú y tu esposa decidieron tener un hijo. Porque hay gente que deciden tener un hijo y no pueden tener un hijo. Pero Dios puso vida. Por eso hubo alegría en Elizabeth cuando se dio cuenta que dio a luz. Por eso nosotros apoyamos la vida. Amén. ¿Estamos aquí? Y aún era más la alegría cuando te enteras de que la famosa Elizabeth no tenía 20, 30, ni 40, ni 50, ni 60 años. No sé qué edad tendría, pero por eso les dije la tarea. Léanse todo el capítulo de Lucas, porque dice de que era de años avanzados, era de edad avanzada. O sea que imagínate, que era una viejita dando a luz, porque nunca se había olvidado que creía en un Dios de promesas, que para Él no hay nada imposible. Y aparte que era viejita, era estéril, no podía tener hijos, pero sabía que había un Dios que a lo que es infértil lo puede volver fértil. Amén. Un Dios que si una persona dice, tengo cáncer, dice, yo te quito el cáncer, eso no es ningún problema. ¿Ha visto cuando una persona llega a veces delante de él? Es que tengo este problema y nadie me puede solucionar. Pero ¿cuál es tu problema? No, es que no hay solución. Pero ¿cuál es tu problema? Y uno dice, digamos un ejemplo, tú eres millonario y tienes plata que te sobra y él acá necesita 20 libras. Y dice, no hay problema, acá está, se solucionó. Igualito el Señor, llegas delante del Señor con esa enfermedad, con ese cáncer. Y dice, acá está, tengo este problema. No hay problema, te quito el cáncer. ¿Para qué te preocupas? Tu preocupación hace que vivas así. Tu preocupación te hace que camines mirando hacia abajo. Pero mi esperanza, si tienes la esperanza en mí, yo te puedo sanar. Por eso participamos de la cena, hacemos memoria que Él regresa, que Él es un Dios vivo, no es un Dios muerto. Por eso no está Él en una cruz clavado, Él se bajó de la cruz. Lo fueron a buscar a una cueva y le dice, ¿por qué buscas al que vive, lo buscas entre los muertos? Él no está en un cementerio, Él no está en un sepulcro, Él resucitó. Y por eso levantó la iglesia para que vengamos nosotros aquí a adorarle, para que vengamos a recordarle, para que vengamos a escuchar su palabra, para que vengamos a vivir en armonía entre hermanos. Amén. Regocíjese, alégrese, dele una sonrisa al hermano que está al lado. Diga, mire mis dientes, que se le vean los dientes, con alegría, con gozo. Amén. ¿Están como dormidos o me parece? ¿Les afectó el vino? Le llamamos vino, pero no es vino. No ponemos vino por el problema de que si alguna persona ha salido del problema del trago, hay veces de que, como dice en mi país, le pica el diente y después ya no quiere una copita y dice, casi sigo celebrando. Entonces por eso le damos un juguito de uva nada más. Y después de que salen esto, ¿cómo es? Nace el bebé, alegría, gran gozo. La viejita dio a luz, la que era estéril dio a luz. Se enteró todo Judea. Hay noticias acá de que nació. ¿Te enteraste? Sí, mira, y el viejito Zacarías y la viejita, mira, ahí calladitos y mira, lo dieron a luz. Yo que no pensaba que esto iba a acontecer. Y le dice, tan bonito Zacarías, porque normalmente le dicen a los hijos, le ponen el nombre de los padres. Mi papá se llamaba Manuel y yo soy Edward Manuel, me pusieron Manuel. ¿Por qué? Por el nombre de mi papá. Mi hermano se llama Richard y el hijo se llama Ricardo.
No le puso Richard porque dijo mi hermano, si el apellido es Fuentes, no va Richard Fuentes porque nos pusieron nombre inglés, sino te pongámosle Ricardo. Y hay mucha gente que le ponen el nombre que otras personas quieren. ¿Cuántas personas llegan, ahora no, pero anteriormente, los abuelos le decían a los hijos, le decían, a mi nieto le ponen mi nombre? ¿Y cuánta gente, cuánta generación hay que tenemos los nombres de los abuelos y de los padres porque alguien vino a decirte el nombre que tú le tenías que poner a tu hijo? Ya le estaban poniendo nombre. Habían salido todos y Zacarías, tan bonito, Zacarías, qué hermoso. Y este es el problema, cuando nosotros tenemos una promesa de Dios y nosotros dejamos influenciarnos por lo que otra persona quiere que tú hagas con tu vida. ¿Cuántos en mi país no existen ingenieros, doctores, arquitectos manejando un taxi? ¿Por qué? Porque era una generación donde decían, mi hijo tiene que ser un profesional y lo que yo no pude ser lo vas a hacer tú. Y le impulsan a los hijos a estudiar una carrera que ellos no quieren estudiar. Mi hermano es ingeniero aeronáutico y cuando llegó de Argentina con su título, llegó y lo puso en la mesa y dijo, acá está, abuelito, mi título. Porque él no quería ser ingeniero aeronáutico, él quería ser futbolista. Porque a veces, ¿por qué? Porque a veces hacemos lo que otras personas quieren. Claro, Dios lo bendijo a través del trabajo que tuvo, pidió perdón a Dios, pidió perdón a mi abuelo, porque mi hermano maldijo la profesión que él tuvo. Y cuando él maldijo la profesión que él tuvo, él estuvo trabajando de camarero. No hay ningún problema, todo trabajo es honroso delante del Señor, pero si tú estudias, trabaja de tu carrera. Y no conseguía trabajo, mi hermano. Aplicó por todas partes, Australia, China, Estados Unidos, Inglaterra, Manchester, todas partes, no conseguía trabajo, porque él se maldijo, hasta que llegó a los pies del Señor y se recordó de su maldición. Y cuando llegó a Cristo le pidió perdón a Dios, le pidió perdón a mi abuelo, le pidió perdón a mi mamá y le salió trabajo a mi hermano. Porque el que llega a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hay cosas de que nosotros traemos del pasado que no te dejan poder vivir tu presente hasta que tú no lo sueltes. Hay gente a veces que es como el mono, que se quiere agarrar de la otra rama, pero con la cola está agarrada de la otra rama, por seguridad. Ustedes saben que cuando Eliseo lo siguió a Elías, ¿saben lo que hizo Eliseo? Vendió todo lo que tenía. ¿Saben por qué? Porque si tú no dejas atrás completamente todo, tú sabes que si no te va bien por aquí, tú puedes regresar acá. Si te va mal en el desierto, puedo regresar a Egipto. Por eso Dios abrió el mar, para que pasen y después, y ahora ¿cómo hace? Por más que seas un buen nadador, no vas a poder regresar. Por eso es necesario cortar con el pasado y seguir para adelante. Y te encuentras ante unas situaciones donde la gente te dice, qué lindo Zacarías, ponle el nombre que es Zacarías. Y muchos de nosotros estamos en condiciones que no avanzamos por querer complacer al hombre. No complazcas al hombre ni te complazcas tú mismo, complace a Dios. Dile, Señor, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? ¿Qué carrera quieres que estudie? ¿Qué trabajo quieres que tome? ¿Qué cosa quieres hacer conmigo? Dios te va a hablar porque es un Dios que habla. Cuando te humillas y lo pones a Dios sobre todas las cosas, el resto de cosas vienen en añadidura y te viene hablando, trayendo dirección. Entonces ella inmediatamente dijo, no, se llamará Juan, no se va a llamar Zacarías. Y le dice, ¿y por qué Juan? Mujer, si en tu familia no hay ningún Juan. Ya decía yo con el viejito. ¿Por qué Juan? ¿Por qué se tiene que llamar Juan? Si no hay nadie, dice, no hay nadie. Por eso les digo yo a ustedes que busquemos nosotros, leamos todo el libro de Lucas 1 para que vean la historia. Es una historia maravillosa, es una historia que te pone los pelos de punta hasta los que no tenemos mucho, mi hermano. Es emocionante el libro de Lucas capítulo 1. Dice que Zacarías, que era el esposo de Elizabeth, eran hombres justos delante de Dios, en sus mandamientos y en sus ordenanzas, irreprensibles.
Y ellos eran personas justas delante de Dios. Y Zacarías, el papá de Juan el Bautista, era un sacerdote. Y él le tocaba a él entrar al tabernáculo de Dios a ofrecer sacrificio. A pesar de toda la situación que él estaba pasando, él podía haber dicho: ¿saben qué? Señor, estoy cansado. He esperado de los 20 años que me des un hijo y no me has dado un hijo. Ya no quiero, lo dejo aquí, ya no sigo adelante, ya no aguanto. Y tú me pides que entre a dar sacrificio. Y es así. Tú le adoras a Dios en las buenas y en las malas y en todo tiempo. En todo momento alabaré yo a Jehová. David adoraba en todo tiempo, escribió los salmos. ¿Por qué? Porque él lo adoraba ante cualquier situación. En todo momento lo adoraba a Dios. Él expresa su aflicción, su dolor, su tristeza, pero sabía que en ti eres mi amparo y mi fortaleza, eres mi luz y mi salvación. Jehová es mi pastor, no temeré. Y ustedes saben todas las promesas que David escribía, porque en él estaba su esperanza. Y la iglesia, cuando pasa una situación difícil, a veces, ¿dónde está Dios? Dios está en todas partes, pero nuestra confianza no está en él, sino que está en la situación que es. Pero él se metió a alabar a Dios, se metió a dar sacrificio en el templo, a pesar de que eran de edad avanzada. Pero él sabía que había una promesa de Dios. Dice que cuando él entró, se le acerca un ángel y le dice: ¿quién eres? Y le dijo: Gabriel, el ángel mensajero, el mismo ángel que se le apareció a María y le dijo de que iba a poner a Cristo en su vientre, que vas a dar a luz, le dijo. Dice: pero yo no he conocido hombre, dijo María, yo soy virgen. Por eso era virgen, se conoce Virgen María, porque antes de tener, no había tenido relaciones, era una joven virgen. Y entonces el mismo ángel que le dice a María es el ángel que se le aparece en el tabernáculo, se le aparece a Zacarías y le dice: tu oración ha sido escuchada, le dice. Imagínate, ya habían pasado años y nosotros muchas veces quizás podemos decir: ya estoy cansado de este asunto, ya no más, ya no sigo, ya no oro, ya no busco, no leo la Biblia, no adoro. Y es el día que Dios tiene preparado para cumplir tu milagro, el día que le tocaba a Él ministrar. A veces nosotros, los que son ministros, me entienden. Yo estoy seguro el hermano Estefan puede llegar acá y puede llegar quizás que ha tenido una discusión con la hermana Elvira, o alguien quizás lo trató mal ahí afuera en el bus, pero él sabe a quién ha venido a servir. Él sabe, y el que tiene una responsabilidad, y él se humilla delante de Dios y dice: Señor, perdóname por esta situación, pero aquí estoy yo, úsame. Giovanni puede venir acá a ministrar y puede tener problemas en el trabajo, problemas con la familia, problemas con el auto, puede llegar, pero él dice: yo voy a alabar al Señor. Lo mismo con Carlos con la batería. Lo mismo con cada uno de nosotros. No solamente yo, le soy sincero, yo no vengo todos los domingos y digo: qué emoción. Tengo mi situación. Ayer me dolía la cabeza. Y como soy cabezón, me duele un montón. ¿Sí? Y entonces puede estar uno cansado. Me acosté a las 5:30 de la tarde ayer. Me desperté a las 8 cuando llegaron mis hijos a la casa. Como ellos entran delicados, eso parecía que entraban, habían abierto la puerta del estadio. ¡Pah! Gritando, especialmente Joshua. Y me despertaron, pero a las 9 ahora hasta las 10, porque me dolía mucho la cabeza, estaba mal, pero sabía que tenía una responsabilidad. Y el Señor bendice. Y me encanta cuando me preparo la prédica y voy viendo, porque Dios me empieza a hablar a mí, me dice: soy un Dios de promesas, yo cumplo las promesas. Y eso me llena de gozo, iglesia, y eso lo comparto con esa alegría, porque sé que Él no falla. Y es ese día donde ha habido gente que no ha venido un día a la iglesia y después me han dicho: pastor, ya no vuelvo a faltar a la iglesia porque me sentí vacío estando en la casa, quedé como gato encerrado, no quiero, me gozo en la iglesia. Por eso acá hay hermanos que vienen miércoles, viernes, a veces hasta los sábados, domingos, y estamos acá metidos en la iglesia porque encontramos alegría, gozo, familia, hermandad, paz. Amén. Denle un aplauso al Señor, amén. Gloria a Dios, Él es poderoso. Y este ángel se le aparece y le dice: vas a dar a luz. No, tú no, la esposa le va a dar a luz un hijo. Y era de Juan el Bautista, le hablaba que iba a dar a luz a Juan el Bautista. ¡Qué tremendo! Que se va a cumplir esa promesa. Pero Zacarías no creyó. Miren cómo es. Y a veces nosotros estamos pidiendo: yo creo, yo vengo y creo al Señor. Y de repente hay gente que dice:
el Señor me sanó de la artritis, en oración algo. Y después sale y dice, ¿será que el Señor me sanó? Y empieza la duda. ¿No les ha pasado? Muchos de nosotros nos ha pasado, ¿o no? A mí se me va el dolor de cabeza y digo, ¿se me fue el dolor de cabeza? O estás resfriado y dice, ¿se me fue el resfrío? O ya me siento bien de la pierna, me dolía el tobillo. Espérate, ¿será que me sanó de verdad el Señor? ¿No les ha pasado? A veces somos así. No dudes. Zacarías, estando a pesar de que él era firme, él persistía, dudó. Por cuanto dudas, lo dejó mudo. Y cuando sale mudo, dice que con señas le enseñaba a la gente. Le habló, le dijo, allá me habló un ángel y por incrédulo. Y la gente se atormentó, dijo, entonces el Señor se le apareció ahí, alguien se le apareció, algo importante, la gente tuvo miedo. Por eso lo que hemos leído en la historia, dice que cuando le decían, Zacarías tan lindo, bonito el bebé, no, se llamará Juan, traigan una tablilla, dijo, y escriba, y escribió Juan. Pero Dios le había dicho a través del ángel, el día de que nazca el bebé, yo te recuperaré la voz. Y hay una cosa, con esto voy concluyendo. Si Jorgito puede, por favor, acá agarrar el teclado, la batería y la guitarra, por favor. Sí. Y entonces empieza algo impresionante. Cuando tú empiezas a creer en el poder de Dios, cuando tu confianza y tu esperanza está en el Señor, cuando tú sabes de que Él te ha dado una promesa, Él no tarda en cumplirla, pero lo que el Señor quiere, tú sigue adorándole, tú sigue buscando el rostro de Dios, porque tú verás la gloria de Dios en el momento adecuado. A veces podemos decir, ya me cansé, y no quieres entrar en ese tabernáculo, en ese secreto, en esa presencia del Señor, en esa intimidad donde puedes levantar tus manos y adorarle y te sientes gozoso. Y dejamos esa intimidad, y al dejar esa intimidad ocurre este problema. Tú estás dejando tu bendición, y Dios tiene preparado una bendición para su pueblo. Pero el día de que nace, cuando se cumple esto, Dios le vuelve a poner el habla a Zacarías. Yo te invito a que nos pongamos de pie, iglesia, porque cuando profetizó los últimos versículos, no se lo voy a leer todo, pero miren lo que le dice cuando ya él, en el versículo 76, Lucas 1:76, después de que él habla y da toda la profecía, imagínense, el mudo ahora habla y le dice, y tú, hablando de Juan el Bautista, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Dios no se ha olvidado de las promesas. No se ha olvidado. Amén, Jeremías. No se ha olvidado de sus promesas. Jeremías es parte de la promesa. Yo sé que cada uno de nosotros somos parte de la promesa. Y a veces yo le he dado dolores de cabeza a mi mamá, un montón de veces. Cuando era muchacho yo le decía a mi mamá que no iba a llegar a la casa a dormir, con 17 años. Cuando me iba de la casa, mi mamá se pasaba noches despierta. Ustedes me ven con camisa, corbata, predicando así. Yo era medio hippie. Ahora no tengo pelo, antes tenía el pelo largo. Me gustaba el heavy metal, discotecas, trago. Pero mi mamá sabía algo, que había una esperanza de Dios en mí. Mi hermano, ustedes lo ven, mi hermano todo seriecito, hasta cuando maneja, mi hermano respeta hasta si dice 10 millas por hora, a 10. En un estacionamiento, 5 millas por hora, no hay ni un carro, a 5 te maneja. Mientras que el pastor Eduardo va a 20. Mi hermano no era así. Yo lo veía a mi hermano cuando se saltaba en el estadio las cosas, maldecía el otro equipo, se peleaba aquí, se peleaba allá. Cuando él decía que su equipo de fútbol era su Dios y correteaba a los testigos de Jehová cuando llegaban a la casa. Yo sé que Pedro también tendrá su historia. El hermano Estefan también. Giancarlo, ni hablar. Todos tenemos nuestra historia, pero Dios nos llamó a nosotros para algo. Sigamos en esa promesa del Señor. Dios no se olvida. Joshua no estuvo en los planes de nosotros, mi hijo. Y Dios dijo, yo te voy a dar un profeta. Joshua, la edad que tiene me sorprende. Hay cosas que me lo guardo para mí y mis hijas saben. Pero Joshua a veces me habla en la noche y me dice una palabra y se vuelve a dormir. Después llega con los ojos lagrimosos
y me comparte visiones que tiene. Porque Dios tiene una promesa. Yo quizás me gustaría a veces ver a los hijos, quizás veo un niño quizás de 5 años, hasta tocan batería. Digo, mi hijo tiene 10. Pero yo me encargo de enseñarle la palabra, orar, bendecirlo. Pero no me olvido de la promesa que Dios tiene sobre él. Y sobre mis hijas, sobre mi vida y sobre cada uno de nosotros. Porque si Dios nos trajo a este planeta, a la tierra, aquí, fue con un propósito. No nos trajo al azar. Tú naces en Colombia, tú naces en Perú, tú naces en Ecuador, tú en Venezuela, de familia hispana, tú naces en Portugal. No, Dios no jugó así a los dados, no jugó al azar. Dios cumple propósitos. Por eso te saca de tu tierra, te pone en otro lugar, te bendice y pone palabra en ti para bendecirte, para que tú te levantes, para que la promesa de Dios se cumpla en ti. El propósito de Dios se cumpla en nosotros. Por eso nos puso a nosotros que nos conociéramos y tuviéramos contacto, para tener una vida victoriosa, para entrar delante del templo y adorarle a Dios, a pesar de que puedas tener más problemas que toda la iglesia junta. Pero tú sabes que Él me levantará. Mi esperanza está en Él. Y es ahí donde suelta la lengua de nuevo y empiezas a hablar. Es tiempo que te levantes, iglesia. Yo te invito a que tú cierres tus ojos ahí donde tú estás. Que cierres tus ojos y que no te distraigas ahí. Y levantes una oración mientras le adoramos al Rey Eterno. Porque el tiempo de tu bendición, yo te lo declaro en el nombre de Jesús, ha llegado. Acércate a mí, dice el Señor. Acércate búscame, mientras pueda ser hallado, dice la palabra. Él es poderoso, Dios no se ha olvidado de ti, iglesia. Zacarías y Elizabeth eran de edad avanzada. Ella era estéril, pero ellos eran justos, irreprensibles, cumpliendo las ordenanzas y los mandamientos del Señor en todo tiempo. Y cuando el Señor le dijo, adórame, él entró a adorar el sacrificio en el templo. Y fue ahí donde Dios le habló. Y cuando Dios te hable, no dudes si fue Dios o no fue Dios. Los planes y los propósitos de Dios son de bien, son de bienestar, son promesas de sí y de amén. Y la palabra dice que toda buena dádiva proviene de Dios. Esos pensamientos de sanidad espiritual, física sobre tu vida, que vienen sobre tu mente, no son solamente en tu mente, es Dios hablando a tu mente, diciéndote, tú eres mi hija amada, tú eres mi hijo amado, y yo te levanto, yo quito de ti todo peso, yo quito de ti toda carga, yo quito de ti todo dolor, y yo te levanto, porque tú eres mi hijo, yo te envié con un propósito, yo te he creado con propósito, por eso te envié a esta nación con un propósito, para que ver a tus hijos levantados en el nombre de Jesús, para ver a tus hijos sanos espiritualmente, sanos físicamente. Tráeme delante del altar tus hijos. Trae tus hijos delante del altar, ponlos delante del altar, pon tu familia delante del altar. Iglesia, ponlo todo delante del altar y que Dios se encargue. Y los planes de Dios y los propósitos son perfectos, que Él trae paz a tu vida y trae sanidad, porque la palabra dice, y haced esto en memoria de mí. Lo que hemos hecho hoy, participas de la cena, de que Él regresará, que por sus llagas hemos sido curados, que tenemos salvación, que tenemos sanidad, que tenemos vida eterna, que aunque el que esté muerto vivirá, porque Dios es poderoso, iglesia. Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo para traer victoria. Poderoso eres tú, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta tarde, por esta congregación, por cada hermano, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, tú eres Rey eterno, Señor. Tú eres grandioso, Señor. Tú eres poderoso, Señor. Tú eres Rey de gloria. Bendigo a cada persona aquí presente. Gracias por la vida de Karen, Señor. Gracias por la obra que has hecho en ella, Señor. Por la obra que tú has empezado, porque lo que tú empiezas, tú lo perfeccionas, Señor. La bendecimos como iglesia, Señor, que tú la levantes, Señor, que tú vengas glorificándote, Señor, que tú vengas restaurando y cumpliendo el propósito. Bendigo la vida de Pedro, Señor, su papá, Señor, para tu gloria, que tú levantes este siervo, Señor, que levantes este predicador, Señor, con poder, Señor. Pon carbón